Hola, me llamo Sebastián Gamboa y voy a hablar de la corrupción en México. Voy a hablar con temas de los políticos, corrupción, qué es corrupción y qué puede hacer el gobierno mexicano para parar corrupción en su país. Ah, ok, ok. So, la corrupción en México. ¿Qué es la corrupción? Hay muchas formas de corrupción. Ah, no nada más en México, hay corrupción en todo el mundo. Aquí tenemos corrupción en los Estados Unidos. Algunas formas de corrupción son la devisación de dinero público, aceptando sobornos para favores y el lavado de dinero. Y el lavado de dinero es como que cuando tienes dinero que es sucio, como de drogas o de ah, traficante humano, que pones tu dinero en un negocio, en negocios que son legales, para que tu dinero se limpia. En México, formas de corrupción ah, son, voy a hablar de corrupción con los políticos, y los políticos conspiran con carteles, conspiran con los monopolias y hacen acuerdos en privados secretos con otros políticos y para que dañan a la gente mexicana. Um, y la corrupción en México es una institución, afecta a todos los ciudadanos. Si vives en México, no puedes escapar de la corrupción. Ah, no es que todo México está corrupto, pero es que la corrupción tiene un poquito influjo aquí, aquí, aquí. Ah, y un ejemplo, hay muchos ejemplos, pero un ejemplo es en 2014, 43 estudiantes se desaparecieron, y eso fue los carteles trabajando con la policía, y ah, otros ejemplos incluyen cuando tienes problemas con la ley y nada más necesitas pagar un juez, o cuando los hombres que tienen poder, los políticos, las personas ricos, ah, pueden, como hablé, de lavar su dinero en sus compañías falsos, como en inglés son shell corporations. Ah, y el estado de corrupción en México. El estado de la corrupción en México es urgente. Es un problema que necesita ser parado, pero hay soluciones, hay esperanza. Um, Había un estudio de 63 gobernadores, y 41 de los gobernadores tenían problemas con corrupción. Estaban usando dinero del público, y nada más 5 de los 41 recibieron castigos. Y algo como si daña a la gente. Ah, y continuando con la corrupción en México, México recibió un grado horrible de la organización Transparency International para corrupción. Recibieron un 28 de 100, uno de los peores en el mundo, como cerca de Somalia. Y Somalia no tiene gobierno. Y otras organizaciones como GAN ah, trabajan con negocios y compañías, y los dan información de países, y GAN dice, si no quieres problemas con corrupción, no vayas a México. Ah,
Y una cosa que es grande con políticos y corrupción es la partido de PRI. Y PRI ah, en la elección de 2012 tenían problemas con corrupción porque pagaron Televisa, una de las grandes compañías de televisión en México, para dar tratamiento favorable a su candidato para presidencia, Peña Nieto. Y cuando después de la elección, Peña Nieto podía uh, asemblar su gente y hacer sus negocios sin problemas, porque uh, Televisa, que controla la mayoría de los negocios en televisión, uh, estaba pagado por el PRI, que es corrupto, porque los partidos de políticas no deben mezclar con los los canales de televisión. En el presente, después de un mandato que estaba muy horrible para el PRI, AMLO estaba electado para presidente porque su campaña tenía un mensaje de voy a parar corrupción y voy a ser más, no voy a ser como Peña Nieto, que tenía como un grado de como 12% con el público. Y para parar corrupción, AMLO promete a checar proyectos del gobierno. AMLO no quería hacer un aeropuerto porque pensaba que estaba corrupto, que estaban pagando gente que no deben ser pagados. Y hasta hoy no sabemos si AMLO estaba efectivo con combatiendo corrupción, porque ahora tenemos el coronavirus. Uh, vamos a ver si AMLO puede ayudar con la corrupción. En 2017, Transparency International daría a México una 27 y cuando AMLO estaba electado, 28. Son nada más un poquito mejorado. Y mi opinión, que creo yo, es que hay dos cosas que necesitan hacer. Porque estoy americano, creo que necesitas proteger a periodistas. Necesitas decir que está en tu mente. Necesitas decir que crees. Y si no puedes hacerlo, el gobierno no está balanceado. Vaya. Y ahora, periodistas en México no tienen protección. Y puede morir porque el gobierno está corrupto y no quiere que los periodistas hacen su trabajo. Otra solución es que reforman su constitución a hacer como es en inglés en América, Attorney General, su fiscalía. Ahora su fiscalía puede ser en un partido de política, pero si reforman su constitución a no ser lo que fiscalías no pueden ser de partes de partidos políticos, vaya a cortar corrupción porque los fiscalías no pueden ayudar a sus amigos y eso es corrupción. So, pues haciendo eso,
reformando su constitución sería bueno para el país y para la corrupción. En conclusión, aprendí mucho de corrupción en México y creo que hay esperanza y hay posibilidad para improver situación, pero necesitan actuar. Y reformar la Constitución, AMLO no apoya esa idea. No quiere que los fiscales son separados de partidos políticos. Es algo que necesita cambiar y eso es todo lo que tengo. Gracias.